El aguinaldo es un derecho que tienen todos los trabajadores que han laborado en algún tiempo durante el transcurso de un año, ¿sí? Que han laborado para un patrón. Es un derecho que está consagrado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y que la cantidad que se tiene que pagar como mínimo es 15 días de salario. Esa cantidad se tiene que pagar antes del día 20 de diciembre. Y antes es el 19, 18, hacia atrás, cualquier día, ¿sí? Ese aguinaldo que viene formando parte del salario integrado, ¿sí? Se considera así porque en una indemnización se le tiene que pagar también esa parte proporcional al trabajador. Entonces, el aguinaldo, pues a final de cuentas, es una no prestación, sino más bien es ese derecho que tienen todos los trabajadores y que tiene también normas protectoras, porque no se puede embargar, ¿sí? No se le pueden hacer descuentos, salvo los que marca la ley. Entonces, para ello, vamos a ver esas características que tiene el aguinaldo, entre las cuales, pues destacan ese artículo 87 sobre todo, que es el derecho que tiene el trabajador como mínimo, que es de 15 días, ¿sí? Por otra parte, el artículo 84 nos deja en claro que ese aguinaldo forma parte del salario diario integrado para efectos indemnizatorios. Cuando estemos en la Ley Federal del Trabajo y esté hablando del salario diario integrado, no lo confundan con el salario base de cotización para efectos del IMSS. Son diferentes. Allá es otro artículo, el 27 de la Ley del Seguro Social. Aquí es el 84. Este sirve para efectos indemnizatorios. Aquel sirve para efectos contributivos, ¿sí? Vean la diferencia. Este es remunerador. Aquel es contributivo, ¿sí? Es para las retenciones. Bien, debe ser anual, lo dijimos. Siempre pagarlo normalmente en diciembre, pero sin embargo se puede pagar cada 15 días, cada semana, cada mes. No está prohibido, porque el artículo 87 establece claramente que el pago deberá hacerse antes del 20 de diciembre, ¿sí? Y antes pues, es el 15 de enero, el 31 de enero, el 15 de febrero, entonces lo pueden pagar cada quincena, cada semana, cada mes. Cuando no se trabaja el año completo, se paga la parte proporcional del aguinaldo. Asimismo, en los casos de liquidación, también en función de los días adeudados, se les paga esa parte proporcional del aguinaldo. Y no tomen en cuenta que aquellos trabajadores que tuvieron un ausentismo no justificado, como es el caso de una enfermedad general, ¿sí? Es decir, no profesional, no de riesgo de trabajo, una enfermedad general, esos días se disminuyen. Los días de enfermedad general, los permisos sin goce de salario, todas aquellas faltas que tenga el trabajador injustificadas, ¿sí? Se van a disminuir dentro del cálculo del pago del aguinaldo. Y bueno, vamos a ver un caso práctico de cómo opera esto ya numéricamente. La cuota diaria que ustedes tengan, ya sea en el contrato o en el recibo de nóminas derivado de un contrato, se multiplica por los días que tengan pactados en el contrato. Hay trabajadores que se les otorgan el mínimo de ley, que son 15 días de aguinaldo. En otras ocasiones se puede pagar más de esos 15 días. Pueden ser 20, 30, 44, de los que me ha tocado ver en algunas empresas. 20, 30, 44, 60, ¿sí? Días de aguinaldo al año. Entonces, haciendo un ejemplo sobre un salario de, incluso vamos a ponerle el salario mínimo, 141.70. Por 15 días sería 2,125 pesos con 50 centavos el aguinaldo correspondiente al año. Eso se divide entre 365 y nos da el aguinaldo diario. El aguinaldo diario. Ese aguinaldo diario se multiplica por los días laborados.
Si el trabajador laboró los 365 días del año, pues entonces se le paga sus 2.125. Si el trabajador tuvo faltas, 365 menos 5 días de ausentismo por enfermedad general, entonces se le va a calcular su aguinaldo sobre 360 días. Y si se darán cuenta, no se le van a pagar los 2.125, se le van a pagar solamente 2.096.38. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta que aquí se van a restar los días de ausentismo no justificados. Oye, el siguiente caso es de un trabajador que gana 500 pesos diarios, tiene un aguinaldo pactado de 30 días en el contrato. Ahí, bueno, pues sugiero que siempre pongan mínimo 15 y lo demás lo manejen como otra gratificación, en otro concepto. Y bueno, entre los días del año es una constante. Tenemos la parte del aguinaldo diario, ¿sí? Siempre hay que calcularlo diario. Y ejemplo, el trabajador de los 365 días o la trabajadora tuvo 84 días de ausentismo por incapacidad de maternidad. ¿Sí? 84 días de ausentismo de incapacidad por maternidad. Ahí esos 84 se vuelven 0, porque para efectos de la Ley Federal del Trabajo se considera que la trabajadora está en servicio activo, ¿sí? No le afecta. Entonces aquí por maternidad, aunque hubo una incapacidad por maternidad, ¿sí? Incapacidad por maternidad, no le afecta en nada y por lo tanto se lleva íntegro sus 15,000 pesos. Y lo mismo de un trabajador, ¿verdad? Que tenga un aguinaldo de 15 días, ¿sí? Y que en una incapacidad por riesgos de trabajo tampoco le afecta. Vamos a pensar que estuvo 4 meses incapacitados por riesgo de trabajo, igual a 365 menos 0, ¿sí? O sea, esos 120 días de incapacidad no afectan en su aguinaldo, simplemente ni la maternidad, ¿sí? 84 días no afectan en la maternidad. Entonces, así es como se calcula el aguinaldo cuando se trata de un salario que es por unidad de tiempo, o sea, cuando es por semana, quincena o mes. Así es como se calcula su aguinaldo, con esos considerandos de pagar la parte proporcional e incluso también en un trabajador que gane salario mínimo y que solamente laboró un mes, bueno, ni siquiera un mes, se presentó 3 días. Este es su aguinaldo. Págale sus 141.70 por 3 días y le paga su aguinaldo. O sea, se suma esa parte proporcional. Eso es lo que nos dice el artículo 87. Se pagará de manera proporcional en función de los días laborados. Así haya laborado un día se le paga de aguinaldo, ¿sí? Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta, incluso el subsidio para el empleo de un día es como de 407 pesos. Llegó, se presentó un trabajador de salario mínimo, laboró un día, le vas a pagar su día más el aguinaldo y le vas a otorgar un subsidio para el empleo de 407 pesos aproximadamente. Qué interesante, no me cuestionen, eso lo vamos a aclarar posteriormente. Aguinaldo cuando se trata de trabajadores que laboran a destajo, por kilómetro recorrido, boleto vendido, metro construido, etc. Entonces, sus remuneraciones que se tengan en cada mes, en los últimos 30 días, se dividen entre 30 para sacar el salario promedio diario. Y lo mismo, el salario promedio diario, pero de los últimos 30 días, de que devengó esas remuneraciones variables, se multiplican por 15 días, que es el derecho que marca el artículo 87, nos da el importe correspondiente anual,
se divide entre 365 días del año y nos da el importe diario que multiplicados por los días que laboró el trabajador, 365, 350, ¿verdad? Nos va a dar la parte proporcional del aguinaldo. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo procedimiento para calcular si hay riesgos de trabajo, se deja igual, ¿sí? Si hay maternidad, también puede quedarse igual, o sea, si es que no tiene ausentismos injustificados. Si hay ausentismos injustificados, ¿sí? Si hay ausentismos injustificados, oye, pues medio año con goce de salario, sin goce de salario. Le otorgué un permiso sin goce de salario. Sí, ahora con esta situación que estamos viviendo, bueno, pues págale la parte proporcional. ¿Sale? Entonces, lo único que estoy aquí tomando en cuenta esto, para sacar el salario diario base para el aguinaldo, todo lo demás es el mismo procedimiento. Es tomar en cuenta estas remuneraciones de los últimos 30 días. Y en el caso del aguinaldo para comisionistas que tienen solamente ingresos variables, si tienen mixtos, fijo y variable, pues hay que hacer dos cálculos. El fijo, que ya lo mostramos por unidad de tiempo, y el variable, que es este. Y lo mismo, sí, les puse ahí 3 casos, pero es lo mismo. Nada más que aquí, para sacar el salario base del aguinaldo, es dividir las remuneraciones obtenidas en el último año, los últimos 365 días, o los que tenga el trabajador. Porque si el trabajador ingresó en julio de 2020, ejemplo, julio del 2020, y al día 20 de diciembre hay que calcularle su aguinaldo, pues del día 1 de julio al 20 de diciembre tiene 260,000 pesos con 260,520 pesos, se divide entre 365, ¿sí? Bueno, aquí en este caso se dividiría entre el número de días en que devengó su salario, ¿sí? Y se multiplica por los días que laboró. Luego entonces, aquí tenemos que en un procedimiento normal se dividen los 260,520 entre 365, nos da 713.75 por los días que tiene derecho. Este es el aguinaldo anual, ¿sí? Aguinaldo anual, se saca el aguinaldo diario y se multiplica por los días efectivamente laborados, ¿sale? Entonces, lo pongo así en 3 escenarios diferentes porque los comisionistas siempre tienen remuneraciones variables. Entonces, esas remuneraciones variables no se vayan con la finta de que el salario de la última nómina, ya sea de noviembre o de diciembre, sea la base para el aguinaldo. La base es todas las remuneraciones obtenidas, aquí lo dice en su material, artículo 289, ¿sí? El promedio que resulte de los salarios del último año o del total percibidos cuando no cumplió el año de servicios, ¿sí? Entonces, esa es la base para determinar el salario diario, que es el que se va a tomar en cuenta para hacer el cálculo del aguinaldo total. Todo el procedimiento es igual, solamente es aclarar que es diferente. Si el comisionista, aparte de sus remuneraciones variables, tiene un salario fijo, ejemplo, de 500 pesos, bueno, pues le tocan 2 aguinaldos. El de aquí, ¿sí? 500 pesos, vamos a pensar que sean 15 días, entonces 15 días de aguinaldo le tocan 7,500, más aparte el de sus comisiones, 7,500 más ¿sale? Entonces 7,500, el aguinaldo total sería esta cantidad, 18,088. Bien, entonces terminamos con este tema de lo que es el aguinaldo, que es un derecho que tienen los trabajadores que han laborado un día, 2, los días que hayan laborado durante un año, tienen ese derecho, ¿sí? Estamos hablando nada más de la parte laboral, en donde ese aguinaldo se debe pagar antes del 20 de diciembre, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente video, en donde veremos otro tema.
Una pregunta que por ahí nos están haciendo es, soy Edith Navarro de Jalisco, saludos para Jalisco, esperando que todo se encuentre también muy bien por allá, y en donde un patrón que no tiene IMSS y que tiene un trabajador desde hace un año sin contrato y a partir de este año hará el contrato y se dará de alta ante el IMSS, ¿cómo se debe hacer el contrato para que se le respete al empleado la antigüedad? Pues mira, esa es una consultoría. Es una consultoría, te invitamos a que nos llames también. Acá tenemos pues diferentes asesores. Digo, en la parte legal tenemos al licenciado Rubén Santillán. Rubén Santillán Alatriste, quien es un gran amigo, le mando un fuerte abrazo también, esperando que se encuentre bien. Ha estado con nosotros en esta semana, por ahí dando un tema muy interesante del teletrabajo, en donde pues él es altamente especialista en ese tema del teletrabajo, lo domina bastante bien, es de lo mejor que tenemos en México como abogado laborista. Y pues la verdad es que siempre es un gusto contar con esos especialistas y precisamente yo aquí lo que sugiero es que a través de una consultoría que se haga para aquí en esta empresa, Cadefi, nos canalizan a los diferentes especialistas en cada tema, ¿sí? Yo en mi opinión puedo decir, bueno, pues mira, hay cuestiones ahí interesantes. Tú en el contrato, pues ponle ahí la fecha de ingreso, ¿sí? La fecha de ingreso en que él empezó a prestar sus servicios desde hace un año, ¿sí? Toma en cuenta su salario base de cotización, considerando ya ese año. Mételo en el sistema de nóminas también, ¿sí? O sea, de manera correcta, o sea, como si el trabajador ya viniera cotizando en el Seguro Social desde hace un año. A final de cuentas, Edith, tienes una contingencia de ese año que no lo cotizaste. Yo no te puedo dar la sugerencia de decir, no, mira, borrón y cuenta nueva y hazlo desde ahorita. Digo, también está esa opinión que pudiera decir, pero eso no te exime de una demanda laboral o no te exime de una revisión por ahí por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que tú ya le consideraste todo. Número uno, cuando timbres el CFDI dice fecha de ingreso y ponle 1 de enero del 2020 y resulta el Seguro Social va a decir, caray, aquí me la diste de alta el 1 de enero del 2021. No me coincide el alta del Seguro Social con el dato de la fecha y como hay un convenio de colaboración fiscal entre el Seguro Social y el SAT, por ahí van a conciliar y se van a dar cuenta que no coinciden las fechas. Entonces, a ver, revísale, o se equivocó en el CFDI o se equivocó en el alta. Está la contingencia, ¿sí? Entonces, por eso es que te invito a que se haga una consultoría más a fondo para hacer un planteamiento y decir, pues vamos a hacer algún otro esquema o vamos a ver si se finiquita dejando una contingencia ya y hacemos una nueva relación laboral para que se hagan las cosas bien, ¿sí? Entonces aquí va a depender de cómo lo vienes manejando, cuántos trabajadores son, porque si hay uno, pues a lo mejor pudiera haber 2 o 3 o más. Entonces hay que regularizar esa parte. En algunas empresas también me ha tocado ver eso y se les tiene que dar una asesoría, pero hay que revisar prácticamente un poquito más a fondo todo. Bien, por ahí Sergio Nava nos hace una pregunta también. Dice, no se han efectuado nóminas por 3 años. ¿Pueden y deben elaborarse en este año? Pues mi respuesta es sí. Pude haber dicho que no, pero me dicen, ¿puedes? Pues sí, hazlas, ¿no? Entonces, lo digo así porque a final de cuentas estamos hablando del aguinaldo y les pedí de favor que, también en la parte final vamos a dejar ahí una sesión de preguntas y respuestas, pero más vale tenerlas timbradas a destiempo a no tenerlas. Esto no los exime de una responsabilidad, de una no deducibilidad que el SAT pudiera, pues por ahí, notificarles. Yo ahí sí, no, esa parte no les puedo decir,
va a ser deducible, tímbrala ahorita, llevas 3 años, tímbrala y no te preocupes. En un juicio probablemente lo ganas de que es deducible tu nómina, porque la hiciste a destiempo, no a requerimiento, ¿sí? Pero mi recomendación es mejor tenerlas que no tenerlas, ¿sí? Oye, y de ahí vienen todas las consecuencias. Me supongo que sí enteraste el impuesto sobre la renta, no timbraste, porque me estás hablando de que no timbraste. O sea, dices, llevo 3 años sin timbrar las nóminas, pero me supongo que sí las pagaste, ¿verdad? Ah, sí, claro, pues sí las pagué, porque pues me han estado prestando el servicio. Y me supongo que también los diste de alta en el Seguro Social. Y me supongo que también les retuviste el impuesto sobre la renta. No, pues que no me entendiste que no timbré, no hice nada. Ah, bueno, pues necesitas ahí también una asesoría para ver exactamente qué es lo que quieres, qué es lo que se puede hacer. Digo, realmente aquí estamos nosotros para decirles cómo se deben hacer las cosas. La verdad es que, no me molestan sus preguntas, gracias porque las compartimos. No puedo decir que no sepas o que tú eres el culpable, no. Simplemente aquí hay algo bien importante porque pues, yo no puedo prejuzgar nada. Por algún motivo X o Y no se pudo timbrar, ¿sí? Me cancelaron los sellos, había otro contador, ¿sí? Etcétera, etcétera. Puede haber muchos motivos del por qué no se timbraron. Pero en la otra parte, que también estás, o simplemente hay que hacer una corrección desde el inicio, o sea, sanarte de todo. ¿Cómo? Pues vamos a hacer los contratos, si se tienen o no se tienen, hacer los contratos, hacer las altas retroactivamente, pagar las diferencias. Eso es lo más conservador, ¿sí? Timbra tus nóminas, paga tus impuestos y párale de contar. Seguramente vas a tener esa posibilidad de hacer deducible y estar tranquilo de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, sí hay que tomar en cuenta esa parte. Bien.